Voy a compartir. Yo corto mi cámara, ¿sí? Dale. Bien. Voy a cortar mi cámara también. ¿Se ve ahí en la imagen? Sí, profe, se ve bien. Sí, se ve. Bien. Esto es una... es como una presentación. Hay alguien que está introduciendo un ruido como de clic cada rato. No, es cuando alguien ingresa o sale de la sala. Yo traté de anularla, capaz que Néstor la pueda, como es eso. Bueno, ahora estás vos como realizador. En la parte inferior de los participantes, Ajá. ahí donde están los tres puntitos, ahí podés seleccionar. Yo le puse silenciar al entrar, pero Okay. Sí. pero se ve que continúa sucediendo. Sí, sigue igual. Ok, bueno, seguimos como sea. Bien, bienvenidos a Ingeniería e Industrias en el cursado 2021. Un poco continuamos con la nueva normalidad, que espero que no sea tan normal y que pronto volvamos a la presencialidad, porque la verdad que esto condiciona y bastante, pero vamos a hacer todo lo posible para que se pueda desarrollar de la mejor manera posible. La asignatura Ingeniería e Industrias es una asignatura de formación complementaria, es transversal a todas las carreras, es común a todas las carreras y justamente tiene la función de formar en aspectos generales que tienen que ver con la ingeniería. O sea, ustedes están estudiando ingeniería, así que todo lo que tiene que ver con ingeniería y en relación a la industria, vamos a ver justamente un poco el tema del concepto de industria hoy, que en el concepto actual es mucho más amplio de lo que incluso por ahí se contempla en el diccionario. Yo soy Jorge Sen, responsable de la cátedra. Está también como integrante de la cátedra, responsable adjunta de la cátedra, es la ingeniería María de Los Ángeles Puente. Ya probablemente no esté participando hoy porque tiene un problema familiar en el Chaco, así que está ahí. El ingeniero Leandro Urbina, que ya lo conocen y lo padecieron el año pasado, así que lo conocen. Y el ingeniero Néstor Neudek, que bueno, va a ser parte del equipo también. Como grandes temas, nosotros tenemos 5 temas a desarrollar durante la asignatura, que son conceptos y aspectos generales de la ingeniería e industrias, creatividad e innovación en la resolución de problemas de ingeniería, metodología de la investigación, gestión de la calidad y proceso de elaboración o manufactura de productos regionales. Y básicamente en este último punto vamos a estar viendo todo lo que son industrias de la región y especialmente de Misiones, porque esto cuando se modificó una de las veces el tema del programa de estudio, justamente se vio como necesidad el tema de incorporar lo que es industrias misioneras al conocimiento de todos ustedes, de nuestros estudiantes, porque ocurría que muchas veces alguien se recibía de ingeniero y no tenía idea de cómo funcionan las industrias de la zona y probablemente
para muchos ese sea un lugar de trabajo. Entonces, por lo menos tiene que haber un conocimiento mínimo de qué es lo que hay y cómo funciona. De que por eso está fundamentalmente ese tema. Estamos migrando hacia la formación por competencias y en ese sentido planteamos resultados de aprendizaje que nos lo vamos a leer ahora aquí. Ustedes lo tienen, esto está colgado en aspectos generales en el aula virtual Moodle, lo pueden ver ahí, lo pueden revisar. Básicamente nuestra idea es poder ir migrando desde un sentido tradicional de formación hacia la formación por competencia, que es un poco la tendencia que hay a nivel nacional en todas las ingenierías, y bueno, eso es un poco lo que estamos tratando de implementar. Una de las cosas que probablemente más les interesa a ustedes como punto de partida, como arranque, es esto acá, que tiene que ver con la regularidad y la promoción, o sea, con el cursado, la regularidad y la promoción. Y en ese sentido, aunque sea virtual, nosotros vamos a estar controlando quiénes están asistiendo, quién participa de las clases virtuales, quién ingresa, quién participa activamente. Y en tal sentido, pedimos por lo menos un 70% de las clases virtuales o presenciales. Este año, por lo menos Ingeniería e Industrias, no creo que vuelva por la cantidad de estudiantes. Este año no va a haber un trabajo integrador, que era habitual en los años anteriores, pero se complica mucho con el tema de la pandemia, porque las empresas son reacias a recibir alumnos. Entonces, quitamos el trabajo integrador que se hacía habitualmente en las industrias, visitando algunas industrias, y bueno, lo tenemos que eliminar lamentablemente, cosa que lamentamos mucho, pero que bueno, no tiene demasiado sentido pretender eso. Tenemos 2 parciales cuya aprobación como nota mínimo es 6. Hay un recuperatorio único para los 2 parciales, bien al final del cursado. Debe haber un 100% de aprobación de las actividades prácticas o actividades áulicas que justamente hoy van a después de la clase van a hacer a continuación. Tienen ahí ya habilitado en el aula virtual Moodle un lugar donde colgar esos trabajos. Los trabajos, todo el mundo tiene que colgar los trabajos, aunque existe la posibilidad de hacer de forma individual los trabajos en forma individual o hacerlo en pequeños grupos de 2 o máximo 3 personas, o sea, no más de 3 personas. Lo que sí bueno, esto el ingeniero Urbina seguramente le va a explicar un poco más, pero cada uno debe indicar en su trabajo si es individual o si integra parte de un grupo y quiénes son los integrantes de ese grupo. Una mención interesante e importante es el tema de que la asignatura es promocional. La nota es mínima de 7. La asignatura es promocional por plan de estudio, así que no es que ustedes después se tengan que inscribir a examen o algo así, sino que aquellos que promocionan directamente ya pasa a una planilla de notas, ya que ya se registran en el CIU Guaraní, por lo tanto no hace falta que estén inscribiéndose en el examen. Sí, aquellos que solamente alcancen la condición de regular. Y acá hay un tema muy importante que queremos dejar claro de entrada, que tiene que ver con que la nota es 7, pero no 7 de promedio. O sea, porque ocurrió muchas veces que por ahí alguien se saca una nota de 6 en un parcial, o 6.50 en un parcial y 8 en el siguiente, y después reclama porque no le hacemos un promedio. Ya que es un beneficio y no es difícil alcanzar el 7 en esta asignatura, entonces lo que buscamos que como mínimo en cada actividad sea 7. Entonces, un poco para evitar el tema de la confusión y de que no hay un promedio, que no se promedia, sino que
se promedia sí para la nota final, pero no para la promoción. Para comentarles simplemente que el año pasado, como referencia, más o menos el 75% de los estudiantes alcanzaron la promoción, así que con un poquito de esfuerzo, con un mínimo de esfuerzo, cualquiera de ustedes lo puede lograr también y bueno, los incentivamos a que así sea. Evidentemente, ustedes ya lo saben, a esta altura partido, la promoción tiene una ventaja importante en el sentido de que cursada la materia, aprobada, promocionada, ya se tiene que despreocupar, es una asignatura más metida y ya no tiene que preocuparse por rendir final. Así que bueno, los incentivamos a hacer un esfuerzo en ese sentido. Entonces la asignatura ofrece las siguientes alternativas de aprobación. Estudiantes regulares rinden examen final teórico, presencial o virtual con una nota mínima de 6. Los estudiantes promocionales no rinden examen final, se registra la nota directamente del sistema SIU, pero la nota mínima a alcanzar en todas las instancias de 7, reitero, no se promedia. Y para los estudiantes que van a quedar libres, van a rendir examen final teórico práctico, presencial o virtual, depende cuando van a rendir, y con una nota también mínima de 6. Bien, hasta acá la promoción, la presentación de la asignatura y un poquito lo que tiene que saber en términos generales. No sé si hay una consulta o una duda al respecto. Si quieren hacer respecto de esto ahora, lo pueden hacer. De lo contrario, pasamos a la primera clase. Ingeniero, en el caso que saquemos 6 en el parcial, ¿podemos hacer el recuperatorio para sacar 7? ¿O... Sí, cualquiera de los recuperatorios, si no alcanzan 7, o sea, cualquiera de los parciales, si no alcanzan 7, pueden ir al recuperatorio. O sea, pueden hacer el intento de alcanzar la promoción en el recuperatorio. ¿Y los trabajos prácticos, lo mismo? Si sacamos 6, ¿podemos rehacer, corregir o algo, o no hay chances? Y los trabajos prácticos un poco más complicados, ahí más bien es una nota conceptual, salvo algunos que sí tienen chance de poder rehacerlo, pero en general son trabajos más bien de presentación que no los vamos a calificar así con notas, la mayoría de ellos, pero sí conceptual y tiene que ver con la asistencia de la presentación del trabajo. Normalmente no tienen, o sea, no es que se le devuelve el trabajo y lo hacen de vuelta. O sea, generalmente hacemos como hacemos ingeniería social, le damos el trabajo, tienen todas las clases de consulta antes y después se entrega una vez y ya queda ahí. Pero como dice el ingeniero, no le ponemos una nota en sí, sino que vamos viendo conceptualmente cómo lo van llevando. Y hacemos, digamos, analizamos todos los trabajos. No es que porque le fue mal en uno ya no van a poder promocionar. Una consulta. Convengamos, por ejemplo, que no se alcanzó siquiera para regularizar en ambos parciales. ¿No hay una chance, por ejemplo, de un recuperatorio integrador de ambos parciales, no? Hay un único recuperatorio al final que puede ser de uno o de los dos parciales. Así que eso, pero más que eso ya no es imposible. Muy bien, gracias. Bueno, entonces comenzamos con la clase. A ver, puedo compartir ahora. Pongo a grabar. En teoría está grabando, así que vemos si realmente es posible. Bien, ¿ustedes están viendo? Sí, se ve, Jorge. ¿Se ve bien sin ventanas adicionales? Yo todavía veo con algo encima de la parte de arriba, pero... Sí, es mi barra de herramientas, es la barra de herramienta que no sé por qué no me... No sé.
No sé por qué no desaparece. En todo caso, volver a compartir. Por ahí eso puede resolver la cuestión. Dejar de compartir y volver a hacerlo. Capaz que eso actualiza la parte de video. Ahí está. Bien. Bien, Lo bien. hemos logrado. Bueno, iniciamos con esta primera clase entonces, que tiene que ver más con conceptos, con introducción y conceptos a lo que tiene que ver con el concepto de ingeniería y de industrias, o sea, de ambos conceptos, que tiene que ver justamente con el nombre de la asignatura y que bueno, que es un poco lo que nos interesa que ustedes estén adquiriendo y viendo como conocimiento. Disculpe, ingeniero, ¿puedo hablar un poco más fuerte, por favor? Ok, a ver. Ahí, ¿cómo estamos ahí? ¿Se le escucha bien? Ahí? Sí. Ok, bueno. Entonces, vamos a ver un poco este tema, la ingeniería y los ingenieros. La ingeniería, la palabra ingeniería deriva a su vez de la palabra ingenio. Ingenio tiene que ver con la mente, con algo ingenioso que tiene que ver justamente con la actividad del cerebro, con la actividad mental, y decimos que ingenio tiene que ver con la capacidad que tiene una persona para pensar, para crear, para ingeniarse algo, para inventar cosas. ¿Y eso a partir de qué cosa? Del conocimiento, de algunas dotes naturales que tiene, y también de experiencia. O sea, el tema de conocimiento, de experiencias y de unas buenas características particulares hace justamente que ese combo permita que una persona pueda tener ingenio. Pero a su vez también tiene que ver con máquinas o artificios. Entonces, cuando uno, por ejemplo, habla del ingenio azucarero, se está refiriendo a un emprendimiento que, por ejemplo, el ingenio azucarera de San Javier se refiere en ese sentido a un conjunto de maquinarias que producen azúcar. Por su lado, el diccionario define la ingeniería como estudio y aplicación por especialistas de las diversas ramas de la tecnología, también como actividad profesional del ingeniero, o sea, son diferentes formas de verlo, y también define al ingeniero o a la ingeniera como persona que ejerce la ingeniería o alguna de sus ramas. Evidentemente, bueno, hay muchísimas ramas y muchas especialidades de la ingeniería, mucho más allá de lo que hay en la facultad. Persona que discurre con ingenio, o sea, otra vez con la capacidad mental, las trazas y modos de conseguir o ejecutar algo, ¿sí? Entonces, básicamente, el ingeniero tiene esta característica. Es una persona que discurre, o sea, que transita con una capacidad mental, con ingenio, con creatividad, con conocimiento, las trazas, o sea, las formas y los modos de conseguir o ejecutar algo. Y muchas veces ese conseguir o ejecutar algo tiene que ver con resolver problemas o diseñar algo, pero en gran mayoría de las veces tiene que ver con resolver problemas. Históricamente podemos decir que el primer ingeniero fue Imhotep, poco más de 2600 años antes de Cristo. Fue uno de los egipcios, uno de los faraones, fue el que diseñó y construyó la primera pirámide, escalonada, y no solamente fue ingeniero, sino que fue arquitecto, fue médico, fue astrónomo. Evidentemente fue un hombre muy, muy sabio, y no solamente tiene que ver con la pirámide, sino todos los pasajes secretos y las cuestiones que construyó para la seguridad bueno, tenía mucho que ver con la seguridad de sus cuerpos una vez muertos. Así que este es reconocido hoy día como el primer ingeniero, así que estamos hablando de
más de 2.600 años de acá a aquella, 4.600 años de aquí a aquella fecha. Por lo tanto, tampoco podemos decir que ingeniería es algo nuevo. O sea, tiene que ver con una actividad que tiene mucha antigüedad. Por su lado, industria, como definición o como concepto, proviene de la palabra latina industria, o sea, la misma que se divide en dos conceptos indos, que significan el interior. Instruo es construir, aplicar, organizar o fabricar, y tiene que ver un poco con el concepto tradicional de industria, cuando nosotros imaginamos una industria como un edificio, como un lugar donde se fabrica algo, donde podemos decir que, bueno, en el interior de ese lugar se construye, se organiza, se fabrica algo. A partir de ahí arranca ese concepto de industria. El diccionario define la industria como conjunto de operaciones. Operaciones son actividades, conjunto de operaciones o actividades materiales ejecutadas para la obtención, transformación o transporte de uno o varios productos naturales. Esto es una definición bastante restringida hoy día, muy pasada de moda, si se quiere, porque el concepto de industria hoy es mucho más abarcativo, pero no lo excluye, evidentemente no lo excluye. Entonces, sí estamos hablando de transporte o transformación de productos naturales. También se le dice industria a la instalación destinada a estas operaciones. Entonces pensemos acá, cerca de la facultad, hay una industria de té negro que es Casafuentes. Entonces también le decimos a industria a eso. También se le dice industria a la maña de destreza o artificio para hacer algo. Y también como concepto, y esto muchas veces se ve en los productos o en los informes, cuando es una suma, un conjunto de industria de un mismo o de varios géneros, de todo un país o parte de él, entonces podemos decir la industria de Misiones, por ejemplo, la industria de la madera, la industria algodonera en Chaco, la industria argentina, si nos referimos a lo que ocurre, se produce en el país, la industria de Misiones, la industria de la yerba mate, del té, etc. Entonces también podemos usar el tema industria como concepto asociativo, abarcativo de algunas cosas. Y la definición tradicional de industria es que es el conjunto de actividades productivas que el hombre realiza de modo organizado, y esto es importante, que tiene que ser un modo organizado, no es un modo aleatorio y que cambia todas las veces, sino que es un modo organizado y sistemático, con la ayuda de máquinas y herramientas que se encargan de la transformación de la materia prima en producto. Y lo que podemos decir que, bueno, que esto es, ya vamos a ver un poquito por qué, pero es una definición bastante obsoleta en el sentido que hoy el concepto de industria va mucho más allá que de la obtención o transformación de materia prima en producto. O sea, ya tenemos varias categorías de industria que no tienen que ver directamente con esto, pero como definición tradicional sigue siendo vigente y actualmente es una de las industrias que reconocemos. De las nuevas industrias, algunas de ellas tienen que ver con, por ejemplo, la industria del turismo, acá en Misiones, que también se le dice industria sin chimenea, porque no es algo que esté funcionando, no son máquinas que estén funcionando y transformando materia prima. Una cosa que está muy, muy vigente y cada vez más vigente a nivel mundial es la industria del servicio basado en el conocimiento, o sea, todo lo que tiene que ver con asesoramiento, consultoría, todo lo que tiene que ver con conocimiento. Y estas industrias generan productos no tangibles, o sea, productos que no ocupan un lugar en el espacio. Y en ese sentido estamos hablando de procesos que son formas de hacer, servicios, métodos. Entonces también hay un producto, pero no son tangibles, o sea, no tienen peso, no tienen dimensiones. Y después también podemos hablar de producciones en distintas escalas, locales, regionales, nacionales y multinacionales, y en ese sentido podemos decir que, bueno, puede ser, el té,
El té negro puede ser una industria local o regional. Industrias nacionales son los que alcance nacional y, bueno, industrias multinacionales son aquellas que tienen que ver con empresas multinacionales, por ejemplo, como Coca-Cola o otras, Café, Nestlé, o algunas que tienen industrias en diferentes países del mundo. Si vamos un poco a la evolución de cómo evolucionó el tema de la industria, bueno, ustedes las habrán visto un poco en Ingeniería y Sociedad del año pasado con el tema de revolución industrial, solo que en este caso podríamos estar hablando de revolución industrial continua, porque la cosa no para y incluso hoy día está en permanente cambio todo esto y se van modificando los conceptos, pero podemos decir que su inicio está en el siglo XVIII en Gran Bretaña, ya lo sabemos, un poco, digamos, a partir de la máquina a vapor. Arranca el siglo XX, o sea, el siglo pasado, con la industrialización a gran escala, donde aparecen las primeras grandes empresas como Ford y General Motors y otros. Y ahí aparecen algunos métodos de trabajo, como el Fordismo. Actualmente estamos en una era postindustrial, o sea, ya ahí evolucionó mucho esas grandes industrias con ese concepto cada vez son de menor cantidad y de menor magnitud, y aparecen un montón de industrias nuevas y en ese sentido la producción mayoritaria se encuentra en Estados Unidos, Japón y Europa, que son los países de alguna manera del primer mundo, entre comillas, pero básicamente que tienen muchos recursos de conocimientos. Y también hay grupos de países emergentes, dentro de los cuales lamentablemente la Argentina no está. Están los BRICS, que son estos países de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, del cual evidentemente China despegó y mucho. Los tigres del sudeste asiático, Malasia, Indonesia, Brunei, Vietnam, Camboya, etcétera, que también son países que cada vez están más organizados y participan de la actividad industrial y comercial a nivel mundial con mucha fuerza. Estamos en una era de la comunicación, plena comunicación, de lo contrario tampoco sería posible esta clase. O sea, esto hace 10 años era casi impensable, así que tiene que ver con esto también. Y hay una fuerte tendencia hacia la personalización de servicios. Podríamos decir que la tendencia más importante actual es la personalización de servicios. Entonces, por ejemplo, que te hagan un servicio particular, que te lleven, que uno pida determinado, qué sé yo, un ramo de flores para mandar a fulano que está en otro país o en otra provincia. Servicios muy personales en el sentido de que alguien quiere algo muy especial y bueno, se busca esa personalización. Eso es la tendencia actual y justamente en ese sentido estamos hablando de prácticamente microempresas, pequeñas empresas que justamente tienen esa flexibilidad de poder hacer ese servicio personalizado. Y acá podemos justamente entonces hacer como una clasificación más general de la situación actual en cuanto a los tipos de industria y podemos hablar de industrias primarias que tiene que ver un poco con la primaria y secundaria, tiene que ver un poco con esta definición tradicional que estuvimos viendo, que la industria primaria tiene que ver con la transformación de recursos naturales en productos de consumo, que son industrias extractivas, de cosecha extractivas. Las industrias secundarias, transformación de materias primas en productos elaborados. Industrias terciarias que son aquellas que más están creciendo en este momento, que son los servicios y las profesiones libres, así como también las industrias cuaternarias, que tienen que ver con el tema de conocimientos e información. Y acá tenemos probablemente como líder a nivel mundial Google y otras, en ese sentido, que justamente tiene que ver con el conocimiento de la información, el manejo transformación, almacenamiento, disposición de conocimiento.
Y hay una tendencia de industrias quinarias, o sea, una quinta categoría, que son los servicios con o sin ánimo de lucro, como la educación, cultura, arte y entretenimiento, pero que tienen que ver justamente con esa tendencia de que sea más personalizado. Entonces, todo esto, tanto la educación, el puntual, como lo cultural, como lo arte, como el entretenimiento, a nivel individual o de pequeños grupos, pasa a ser una de las actividades industriales también vigentes en crecimiento. Y acá tenemos como ejemplos algunas de las industrias primarias, justamente, en Misiones mucho este tema de la forestación, de la producción forestal, obtener los troncos, aserrarlos. Esto sería una industria primaria. También la cría de animales, la cosecha de té o de otros productos, la extracción de minerales y la obtención de esos minerales para poder hacer algo con eso. Actualmente, por ejemplo, está muy, muy vigente el tema del litio a través de las extracciones en la salina, tanto en Argentina como Bolivia. El litio utilizado hoy en las baterías modernas, hay una demanda impresionante de ese material actualmente. Las industrias secundarias, que justamente toman la materia prima obtenida de las industrias primarias, toman esa materia prima y la transforman en productos elaborados. En el caso, por ejemplo, de esta imagen de arriba a la izquierda, tenemos una imagen de alguien que está fabricando una cama, un mueble, a partir de madera cerrada, un vehículo a partir de chapas de hierro, envasado de gaseosas a partir de la fabricación de gaseosas y la obtención de plástico, que es un subproducto del petróleo. Así que en este caso justamente se está transformando materia prima en productos elaborados que van al consumo. Las industrias terciarias son todas aquellas profesiones donde entra, por ejemplo, también, entre otras cosas, los abogados, los peluqueros, los médicos, los ingenieros, las ingenieras que son consultores. En ingeniería industrial, por ejemplo, hay mucho de consultoría como actividad profesional. Nosotros personalmente somos consultores en el tema de calidad, por ejemplo. Entonces, estos son industrias terciarias. Y las industrias cuaternarias, que tienen que ver con los conocimientos, la vinculación en la información, y ahí, como habíamos dicho, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, disposición de Internet, programas, empresas como Mercado Libre, como referencia, obviamente Google, la principal empresa de esa característica a nivel mundial. Justamente, y gracias a muchas de estas IDP, nosotros podemos estar dando estas clases y pudiendo hacer esto. En cuanto a las escalas de las industrias, podemos también clasificarlas por escalas que tienen que ver con el tamaño, con la cantidad de personas que están ocupadas, y hay microempresas, son MIPYMES, se denominan MIPYMES, que son básicamente pequeñas empresas que hasta 5 personas, en algunos casos hasta 10, no hay una definición muy clara cuál es el límite. Después están las pymes, que son pequeñas y medianas empresas, que hay varias aquí en la provincia de Misiones. Están las grandes empresas que, son a veces, son justamente empresas que por ahí tienen 200 o más empleados, que en la provincia son menos, que pueden ser, por ejemplo, Papel Misionero, Alto Paraná y algunas empresas grandes. Y empresas multinacionales que tienen que ver con aquellos emprendimientos que tienen lugares en diferentes países del mundo. En la Argentina, un dato bastante desactualizado actualmente con todo el tema pandemia y con todas las crisis que estamos viviendo en el último tiempo. Esto probablemente ya no sea tan así, pero hasta hace un tiempo atrás, esto era la composición de pequeñas y medianas industrias.
teníamos más o menos un 83% de pequeñas, muy pequeñas industrias, casi un 17% de pequeñas y medianas y solamente un 0,2% de grandes empresas. El tema es que las grandes empresas son tan grandes que influyen, o sea, tienen un impacto muy grande a pesar de que sean pocos. Y una característica importante es que más o menos el 85% de las empresas son de origen familiar, aunque ya no, en algunos casos ya no lo sean, pero son empresas de tipo familiar. Hay leyes que benefician justamente a las pymes, se busca incentivar la creación de pymes, porque son aquellas que más empleos se están generando a nivel país. No sé si esto actualmente y en qué grado está vigente, pero seguramente sigue una parte de esto vigente. Se busca fomentar que las pymes sigan apareciendo y sigan generando puestos de trabajo y produzcan actividad importante industrial y comercial. Y aquí abajo vemos como datos, aunque desactualizado, pero estas pymes generaban 4,2 millones de empleos. O sea, realmente importante. En cuanto a las tendencias y a lo que va a pasar y lo que probablemente pase a futuro, podemos decir que lamentablemente solamente algunos países más desarrollados podrán insertar el futuro postindustrial y tiene que ver con el conocimiento, o sea, se hace mucho hincapié en el conocimiento. Incluso las empresas, los países del primer mundo tratan incluso de captar los mejores cerebros de los diferentes países y estar siempre a la vanguardia de los desarrollos y de las innovaciones justamente basados en el conocimiento, y ahí tiene mucho que ver hoy día, por ejemplo, el tema de nanotecnología y muchas tecnologías que bueno, lamentablemente nuestro país no está ajeno, pero está lejos de ser competitivo. Todavía somos un país básicamente agroindustrial, convencional. La segunda prevé el uso eficiente y cuidadoso de los recursos y la expansión del reciclado. Una vez que el concepto de desarrollo sostenible se establezca más claramente, vamos a estar hablando de uso eficiente y también desarrollo sostenible como concepto en esta asignatura más adelante. Pero es fundamental este tema, o sea, tenemos que comenzar en realidad se tenía que haber comenzado hace muchísimo tiempo a un uso más eficiente y cuidadoso de los recursos. Y en ese sentido, nosotros ahora estamos a mediados de agosto y a nivel mundial, hace rato hemos consumido este año los recursos que estarían disponibles para este año hasta diciembre. O sea que consumimos hoy, mediados de agosto, en realidad ya más de lo que como recursos naturales estarían disponibles para ser sostenibles en el tiempo. Entonces, evidentemente, estamos consumiendo recursos que son del futuro y eso es totalmente insostenible y hace imposible lo que dice ahí, un desarrollo sostenible. Y bueno, en muchos países están haciendo mucho esfuerzo en el reciclado, en volver a aprovechar, porque acá todavía hay muy poco de reciclado, pero es una gran industria el tema de reciclado, se va a venir cada vez más. Se está perdiendo mucho, se está contaminando y se está perdiendo mucho a través de no reciclado de los materiales. Y por otra parte, la tercera tendencia es que muestra la necesidad de tecnologías alternativas para reducir el consumo de recursos en la producción industrial y para proteger el medio ambiente. Y bueno, ya acá hay algunos indicios muy leves, y por ahí el más claro, que por lo menos tenemos más cerca a nosotros como ejemplo, es el reemplazo de los focos comunes por lámparas LED, que son muchísimo más eficientes. Un foco como los antiguos, como los incandescentes, que hace no tanto se utilizaban, que tenían una eficiencia de más o menos 10%, o sea, del 100% de energía que consumían o absorbían,
el 90% lo transformaban en calor y el 10% en luz, o sea, un perfecto calefactor, pero mal iluminador. Con las lámparas LED, bueno, eso cambió totalmente y tenemos una eficiencia de cerca del 93% con una buena lámpara LED, que evidentemente cambia totalmente la perspectiva. O sea, hay una tecnología que se conocía hace mucho tiempo que por intereses comerciales y evidentemente económicos de algunos países y de grandes corporaciones no fue posible introducir. Lo mismo pasa actualmente con los vehículos automotores de motor de combustión con ciclo Otto, el motor de combustión convencional, que en el mejor de los casos tiene un poco más del 33% de eficiencia, y todo el resto, o sea, de 100 litros de combustible de nafta que le cargamos al auto, más o menos con mucha suerte, el 30 y algo se transforma en energía que nos mueve y el resto se va en calor y en pérdidas. Así que en términos generales estamos en sistemas que son totalmente ineficientes y que tienen la desventaja, entre comillas, de que funcionan. O sea, y como funcionan no estamos viendo que funcionan mal. Bueno, actualmente cuando van a un negocio de electrodomésticos van a encontrar ahora ya obligatoriamente, hace un par de años, los carteles que indican cuál es el grado de eficiencia de ese equipo, o sea, es A, B, C, y, o sea, las diferentes categorías, y evidentemente los que están cerca, A+, incluso, bueno, son los más eficientes, y cuanto más lejos de tener el abecedario, menos eficientes son. Entonces, también como consumidores tenemos que ser ahí un poco más respetuosos y muy conscientes de tratar de utilizar máquinas y equipos y instrumentos que sean cada vez más eficientes. ¿Por qué? Porque estamos generando mucho calor, y ese calor trae como consecuencia también el recalentamiento global. Así que no solamente pérdida de recursos, sino también un daño directo. Así que bueno, esto son las tendencias que necesariamente, obligatoriamente se le van a ir dando. Porque si no, no llegamos, o sea, no tenemos dónde ir, no tenemos otra tierra de repuesto para irnos. Quiero una consulta. Sí. Respecto a la tercera tendencia, eso se podría, por ejemplo, decir como, o sea, un ejemplo, vio que se usa el azul 32 para los motores diésel, para los camiones. No sé si... ¿Se usa qué? El azul 32 para los camiones ahora, para que cumplan con la norma Euro 5, ¿puede ser? No sé si Sí, sería un pero ejemplo pero eso es solamente, digamos que es un paliativo. O sea, podríamos decir que, o sea, aporta algo, pero es un paliativo en el sentido de reducir un poco la contaminación, pero no mejora la eficiencia. O sea, solamente lo hace un poco más amigable con el medio ambiente y eventualmente un poquito más eficiente. Pero no pasa por ahí la transformación, o sea, la nueva tecnología. O sea, necesitamos un cambio radical, algo así como la modificación del LED del incandescente hacia LED, una cosa así. Entonces, lo más probable es que los vehículos a combustión interna tienen los días contados, o sea, probablemente dentro de, no sé, quizás 2 décadas dejen de existir, o sea, lo más probable. Sean reemplazados por vehículos eléctricos o hidrógeno o alguna otra tecnología, pero así ya no es posible seguir. Actualmente sí se aplican algunos paliativos, pero son solamente como pequeños parches, pero que no cambian significativamente la cosa. Y en cuanto a la era postindustrial, algunas de estas características o que tienen que ver con esas sociedades, es un rápido aumento del sector de servicios en comparación del sector industrial. O sea, los sectores industriales convencionales van a seguir existiendo, pero con menos impacto, con menos importancia. Va a haber un considerable aumento de las tecnologías de la información, que evidentemente
con todo este tema de la pandemia se aceleró mucho más todavía, hubo un despegue muy importante, una aceleración terrible en lo que va de la pandemia, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, y que lleva a la constitución del concepto de la era de la información. Estamos en plena era de la información. La información y el conocimiento y la creatividad son nuevas materias primas de la economía. O sea, acá importante esto para ustedes van a estar insertando en este nuevo mundo. Por lo tanto, la información, el conocimiento y la creatividad son como tres pilares importantes para el desempeño de ustedes como profesionales en el futuro. Eso es como la materia prima, es como el petróleo, es como el hierro, es como el acero. O sea, sobre eso se va a basar todo el desarrollo futuro. En demografía, o sea, en cuanto a la cantidad de personas a nivel mundial, se produce una revolución reproductiva finalizada la transición demográfica y la segunda transición demográfica, caracterizada por una mayor longevidad. Esto es una cosa que se ve especialmente en los países del primer mundo, pero también ya se va dando acá, que la pirámide poblacional, que antes era realmente una pirámide, que tenía una amplia base de población joven y muy pocos viejos, o sea, la pirámide realmente era tal cual. Actualmente en muchos países esa pirámide es casi invertida, o hay pocos jóvenes o relativamente pocos jóvenes y muchas personas mayores. Eso cambia totalmente la situación. Hay una disminución de la natalidad, especialmente en los países más desarrollados, no tanto en los países no desarrollados, que eso produce un doble problema, porque en los países no desarrollados ese incremento de la natalidad disminuye las posibilidades de poder acceder a una buena educación y a una vida realmente digna. Entonces, es un problema. O sea, el tema de la población mundial es realmente un problema. Pero hay países, especialmente países europeos, que están descendiendo en su cantidad de habitantes todos los años. Y bueno, y esto modifica también todo lo que es la estructura de trabajo. Hay que repensar un poco más. Y lo más probable es que, bueno, hoy la jubilación está a los 65 años para mucha gente ya más temprano, pero para nosotros, por ejemplo, los docentes de la facultad y también en la mayoría de las actividades privadas, la jubilación es de 65, pero con el aumento de la longevidad de la gente probablemente se levanten esas edades, porque la vida útil sigue aumentando y hay menos población juvenil que reemplace a esa capacidad productiva. Bueno, unos servicios basados en conocimiento que acá tenemos en Argentina. Justamente ayer estaba leyendo que ya tenemos 11 unicornios, que son estas empresas de alta tecnología que superaron el 1.000 millones de capital. Son realmente nuevas empresas que tienen que ver con los servicios de software y servicios informáticos, que es algo vigente. En el Chaco, por ejemplo, hay un polo tecnológico que tiene que ver con el desarrollo de software y servicios informáticos. Argentina tiene una masa crítica bastante interesante en este tema. Bueno, hay mucha actividad. También India se caracteriza por tener una buena cantidad de personas formadas en esto y bueno, es un poco la parte de la tendencia también a nivel mundial. Acá un poquito, bueno, son datos estadísticos de cómo va evolucionando y qué cantidad de empleo genera. Y podemos decir que las necesidades de la industria actualmente son I+D+I, o sea, investigación, desarrollo e innovación, que esto es algo que van a ver muchísimo. O sea, investigar, vamos a hablar de investigación, tiene que ver con encontrar nuevas cosas, nuevas maneras de hacerlo.
Desarrollar significa que esto que se encontró, que se investigó, desarrollarlo en algo útil y después innovarlo, incorporarlo al sistema productivo o a nuevos productos. Otro tema que es requerido, que es la comunicación y el marketing, el packaging, o sea, todo lo que tiene que ver con embalajes. Hay toda una industria de packaging muy importante, incluso acá en Misiones también. La gestión de proyectos y gestión en general de ingeniería y datos para la toma de decisiones. O sea, tiene que ver con la gestión de la información. Las empresas necesitan cada vez más datos y datos seguros y fidedignos y cada vez más complejos y hay gente que va a manejar esos datos y eso es fundamental. Así que estos son como las tendencias también y las necesidades ya actuales, no solamente tendencias, sino cosas que la empresa pide actualmente. Otro gran tema es el tema de las energías alternativas, que gracias a Dios Argentina hace un par de años empezó a incursionar un poco más fuerte en el tema. Hay países como Alemania que ya tienen alrededor del cerca del 25% de su energía, ya la tiene de energías renovables, ya sea eólica, solar, biogás, hidroenergía. Cada vez la hidroenergía básicamente se estancó un poco porque todos los grandes recursos a nivel mundial ya están prácticamente utilizados. No tenemos ya grandes recursos y bueno, y ahora con el tema de la bajante del Paraná, incluso todo lo que tiene que ver con hidroenergía, obviamente afecta tanto a Itaipú como a Yacyretá, que están solamente generando con una capacidad muy parcial y que tampoco es una cosa del todo confiable, pero sí nosotros tenemos como país un enorme potencial de energía eólica prácticamente de todo lo que es Patagonia, de Río Negro hacia abajo. Y también tenemos mucho potencial solar en las provincias, también acá en Misiones, pero especialmente en las provincias del noroeste. Tenemos potencial de biogás en todo el litoral, o sea, biogás que tiene que ver con material, con plantas, con árboles que pueden transformarse en energía. Y bueno, y todo esto ayuda a la matriz energética. Argentina todavía tiene la gran mayoría de su producción de energía eléctrica, la tiene a través de gas o petróleo, que son combustibles fósiles que se van agotando y que encima tienen una cuota de carbono negativa en el sentido de que estamos aportando carbono a la atmósfera que estuvo fosilizado durante miles de años. Y bueno, y eso es parte del cambio climático que estamos sufriendo. Acá está un poquito, no es de todo actualizada, pero más o menos cómo va. En el uso de energías alternativas a nivel mundial, nosotros, a ver dónde estamos, acá está Venezuela como muy nada. Argentina apenas un 1%, actualmente creo que estamos en 2,5%. Y bueno, y aparecen acá Latinoamérica impulsada especialmente por Brasil, que tiene mucho de biogás. Y acá, bueno, Brasil sí, Brasil sube por medio, Chile también. Y evidentemente, bueno, están los países europeos, Dinamarca, Portugal, Alemania, que están a la punta. Dinamarca especialmente con energía eólica. Ahí en el Mar Norte con los grandes generadores eólicos. Pero es una tendencia que debe aumentar a nivel mundial porque evidentemente ya quemar carbón y petróleo y derivados del petróleo ya deja de ser negocio. Bueno, ¿dónde están nuestras fuentes de energía alternativa? Un poco acá como no solamente alternativas, sino nuestras fuentes de energía y dónde están los generadores. Y vamos a un tema bastante distinto, un poco que tiene que ver con esto de conocer las industrias de la región, de la provincia particularmente. Si bien vamos a ver cada una de estas industrias de forma particular, vamos a como dar un pantallazo general de lo que hay en la provincia y cuáles son.
y son estas acá: el té, la yerba, la forestindustria, la mandioca, la cerámica y la metalúrgica. Estos son como las grandes industrias en Misiones. Bueno, en cuanto al té, los departamentos que más producen son justamente Povera y Cainguá, donde están las principales plantaciones y la mayor cantidad de fábricas y emprendimientos que tiene que ver. Después también Guaraní, 25 de Mayo, San Ignacio, Alem, que son sectores de menor producción, y partes de la provincia que no tienen, o sea, el norte especialmente de la provincia y también muy al sur, oeste, que no tienen prácticamente plantaciones de té. En cuanto al té, podemos decir que el 96,2% es té negro, si bien el té verde aparece cada vez un poco más fuerza, pero tradicionalmente nuestra industria del té es té negro, que también en más del 90% se exporta. Solamente una pequeña fracción se consume acá, pero la gran mayoría se exporta. Y es un té que es un producto que tiene un buen valor. Si bien el té argentino es de baja calidad, de baja a mediana calidad a nivel mundial, porque no tiene las condiciones de producción como otros países, como Sri Lanka, India, Nepal y otros países que son productores de excelencia, China incluso. Pero sí es es una industria interesante. La yerba mate, quizás algo de lo más convencional y tradicional. También los departamentos de Oberá, Apóstoles, San Ignacio, Cainguás, como muy fuertes, donde hay la mayoría de los secaderos y molinos. Y más recientemente en General Belgrano, o sea, toda la zona de Andresito, Irigoyen, Andresito, con algunos emprendimientos con capitales extranjeros, sirios en algunos casos, donde se produce básicamente. Entonces, un poco la zona de producción. En Argentina, la gran mayoría de la yerba, salvo solamente en el noreste de Corrientes, se produce en Misiones. Y a nivel mundial, la zona de producción es solamente Paraguay, Misiones y parte de Brasil. Almidón de mandioca, hay 11 fábricas en total en Misiones, la mayoría en la zona de Puerto Rico, 7 industrias de diferente tamaño en Puerto Rico, en la zona de Puerto Rico y alrededores. Monte Carlo 1, que es la cooperativa de Monte Carlo, San Ignacio 2 y Puerto Iguazú 1. También es una industria interesante y que va creciendo, que tiene algunos problemas en cuanto a competencia con el Brasil, que es uno de los principales productores. También se produce almidón de mandioca o fécula, en realidad se llama fécula de mandioca, en otros países como África y Tailandia, por ejemplo, pero sigue siendo un producto interesante y probablemente, muy probablemente, esta va a ser una de las industrias que va a tener un crecimiento muy importante en los próximos años, porque el almidón o la fécula, en realidad se llama fécula porque es un producto que está debajo de la tierra, o sea, almidón es, el del maíz, por ejemplo, es almidón porque está por encima de la tierra. Entonces, técnicamente es el mismo producto, pero se le dice fécula al que se produce en la tierra y almidón al que está arriba. Pero básicamente como concepto, el almidón es actualmente una materia prima muy interesante y que permite generar, por ejemplo, todo lo que son plásticos reciclables, o sea, los nuevos plásticos, que se pueda programar la vida útil, y uno puede hacer, por ejemplo, bolsas que son idénticas a las bolsas plásticas, pero son hechas a partir de almidón de mandioca o de otros almidones, puede ser de maíz también, o de otros cereales, y que no tienen el inconveniente del plástico derivado del petróleo. Entonces podemos, actualmente, yo por ejemplo vi en Europa bolsas de plástico, entre comillas, que en realidad son justamente de estas bolsas, que tienen una vida útil de 15 días o 20 días, y que uno, por ejemplo, usa con
con residuos domiciliarios. Entonces, por ejemplo, uno puede utilizar una bolsa de este tipo para residuo compostable, o sea, residuo orgánico, y directamente se tira con bolsa y todo, y dentro, más o menos en el mismo tiempo que se descompone el contenido, se descompone la bolsa también. Entonces, este producto, me animo a decir que va a ser un producto estrella en los próximos tiempos. Bueno, tiene que ver algunas cuestiones estadísticas que no vienen muy al caso, pero sí hay un clúster de mandioca en Misiones, porque es una actividad que va teniendo mayor importancia. La forestoindustria, que bueno, tiene una actividad en toda la provincia, pero más que nada en el Alto Paraná. Cuanto más ahora subimos la costa del Paraná, más intenso es la actividad forestoindustrial, y evidentemente también ahí se ubican nuestros grandes aserraderos y también las papeleras, papel misionero, Puerto Piraí, que es una vieja papelera, pero no sé si está funcionando ahora, y obviamente Alto Paraná. También en Puerto Piraí la fábrica de MDF, que consume una cantidad impresionante de madera. O sea, eso todo es madera de pequeño porte, lo que va a pasta celulósica y lo que va a MDF, y lo otro va a los aserraderos, que bueno, es una actividad sumamente importante en la provincia de Misiones. Un poco como avanza. De todos modos, en cuanto al volumen, sigue siendo el volumen mayor lo que va a celulosa y papel, no tanto aquello que va a madera, sino que sigue siendo como volumen muy, muy importante el tema de celulosa y papel, que va justamente a estas tres grandes fábricas. Otra industria que está también creciendo e interesante en la provincia es el tema de los ladrillos cerámicos. Y acá tenemos básicamente tres tipos de ladrillos, que son los ladrillos comunes, estos amarillos como se conocen en la zona de Oberá, que son ladrillos hechos a manos, que tienen su particularidad en cuanto al color y obviamente en cuanto a la consistencia. Después ladrillos prensados, que pasaron por una máquina, que son prensados, que son mucho más compactos y tienen una mejor estética, en cuanto a forma por lo menos. Y todo lo que tiene que ver con ladrillo cerámico, que es una industria que funciona muy bien y que también tiene su epicentro en la zona de Puerto Rico y zona de alrededores ahí. Entonces esto también es una industria importante. Y una industria importante también es todo lo que tiene que ver con la metalmecánica, y que especialmente tiene que ver con abastecer a las otras industrias. Entonces tenemos acá dentro de las industrias metalúrgicas aquellas que fabrican los tinglados, los galpones, aquellos que fabrican las máquinas. Acá en Oberá tenemos, por ejemplo, Lori, que está fabricando las cosechadoras de té, y más recientemente las cosechadoras de hierba. Gontech, que está fabricando máquinas, grandes máquinas y muy importantes para la industria tealera, que incluso están exportando a África, a algunos países de Tanzania, por ejemplo, que es un país productor de té también. Evidentemente también las metalúrgicas proveen de equipamiento y maquinaria a todo lo que es la industria yerbatera. Entonces la metalúrgica es justamente muy importante, pero básicamente para abastecer las necesidades locales de otras industrias, pero tal magnitud que pasa a ser importante. Y bueno, dentro de estas metalúrgicas también están las fábricas de carrozados y acoplados, como por ejemplo Metalúrgica Alem, que es una empresa que hemos certificado ISO 9000, y hay varias empresas de ese tipo en la provincia. Así que este también es, y tanto esta de cerámica como la metalúrgica todavía está
en proceso de estudio y no hay una estadística ni provincial ni nacional que nos dé un panorama claro de cuántos son y de qué influencia tienen. Y bueno, y el tabaco es una actividad que lentamente está desapareciendo porque a nivel mundial está bajando el consumo, gracias a Dios también está bajando el consumo de tabaco, pero sigue siendo algo que se está produciendo, especialmente en zonas, la zona de San Vicente, Soberbio, 25 de Mayo, que serían más la zona del Alto Uruguay. En muchos casos pequeños productores, minifundistas, y en muchos casos también condicionados por las características y el tipo de tierra, tipo de suelos que no muy quebrados, muy difíciles de trabajar con maquinaria, y bueno, entonces esto es una opción interesante. Como comentario interesante también, porque mucho de esto se exporta, entre comillas, por remo al otro lado, y bueno, también es un ingreso interesante para toda esta gente. Otra provincia productora es Jujuy, que es la principal en Argentina, y Salta también, pero Misiones en 2016-2017 ocupó el segundo lugar en cuanto a producción de tabaco. Bueno, y dentro de las industrias nuevas están apareciendo zonas turísticas que evidentemente destaca por lejos toda la zona relacionada con el Parque Nacional de Iguazú y las cataratas, obviamente, pero también apareciendo también con cierta fuerza otros lugares en la provincia de Misiones como destino turístico interesante y que va generando mucho ingreso para muchas personas. O sea, es realmente una industria que parece como más interesante, y hay mucha gente asociada a esto en forma directa o indirecta a través de, por ejemplo, servicios gastronómicos, guía de turismo, transporte, hotelería, cabañas, o sea, un montón de cosas que tienen que ver con esto. Bien, y hasta aquí como un pantallazo general de esto que queremos dar como concepto inicial. Y básicamente como para que tengan una idea de cuál es la situación actual en cuanto al concepto de industria, cuáles son las tendencias, qué es lo que se está esperando, qué es lo que se viene, un poco para que ustedes también estén atentos justamente a estas demandas de las cosas que la industria actual requiere y que va a requerir a futuro, un poco para poner su esfuerzo en ese tipo de cosas. O sea, a lo mejor en cuestiones menos tradicionales y sí poner el esfuerzo en temas como creatividad, en tema de idiomas, el tema de manejo de conocimientos, el tema de muchas veces tecnologías no son tecnologías duras, sino que manejen más bien el tema de conocimiento, y que nos incentivamos a ver esa situación. Bueno, hasta aquí la clase, esta exposición, y Leandro, si vos querés pasar a explicar un poco cuál va a ser la actividad áulica. Dale, buenas tardes a todos. A continuación ustedes van a trabajar sobre, o sea, generalmente vamos a hacer así, o sea, va a haber una exposición y a continuación se va a trabajar sobre el mismo tema en una actividad áulica. Y dejo de grabar ahora porque ya esto va a ser para explicación. Bien, es todo tuyo. Bueno, gracias. Hola, chicos. Como dijo el ingeniero, nosotros lo que la metodología de trabajo en general va a ser que damos la clase, digamos, como teoría, digamos, y después le vamos a dar una pequeña actividad que el objetivo es que ustedes continuamos ahora con la clase y ustedes van resolviendo esa actividad. Nosotros quedamos acá para cualquier consulta y la van levantando al aula virtual. Hoy, como es el primer día, nosotros vamos a dejar habilitado el que puedan levantar esa actividad le vamos a dejar unos días, ¿sí? Para que más o menos vayan viendo cómo es.
las actividades se pueden hacer en grupo, pero la tienen que levantar de manera individual. Los que cursaron con nosotros el año pasado en Ingeniería de Sociedad, creo que ya están acostumbrados, que trabajan en grupo, pero cada uno levanta su actividad, entonces nosotros vamos teniendo ese trabajo como asistencia a la clase, ¿sí? Ahora debería estar habilitada ya la actividad. A ver, estoy mirando, debería estar habilitada. Néstor, vos podés mirar, o sea que yo estoy tratando de ver, yo como lo veo como profesor, pero yo lo veo la actividad, pero no sé si está habilitada en el aula virtual la actividad para hoy. Como es algo que tienen que indagar un poco, navegar un poco, buscar un poco de información, por ahí, bueno, por eso lo dejamos hoy un poco también libre de que, bueno, no hace falta que lo entreguen ahora al finalizar la clase. Ya sí, a partir del otro miércoles, ahí sí, vamos a poner un tiempo límite y antes de, digamos, va a ser la asistencia a la clase. A mí me gustaría que vean, que traten de entrar a la actividad. Profe, yo miré y no aparece nada todavía. ¿No aparece todavía? Ahora ya aparece, sí, ingeniero. Sí, acabo de habilitarlo, estaba oculto nada más, digamos, la presentación. Ya la tenemos colgado, pero por configuración de efectos suele quedar oculta. Está. Bueno, algunos que no lo ven creo que tienen que salir y volver a entrar o... Leandro, quizás para aclarar... Quizá para aclarar un poco lo que había dicho hoy ya, pero sí, aquellos que van a trabajar en grupos, que no sean grupos más de 3, y cuando levanten individualmente el trabajo, ponen el nombre de todos los integrantes del grupo, porque si no vamos a encontrar trabajos iguales de diferentes personas, pero solamente van a ser aceptados si está indicado como grupo, ¿sí? Y obviamente está la opción de hacerlo individual. Así que no se preocupen, no es obligatorio el tema de la conformación de grupo. Sí, lo mejor es que ustedes vayan ya viendo entre ustedes y armen los grupos entre ustedes, porque como ya están en segundo año, por ahí ya se conocen y tienen su grupo establecido. Aquellos que no tienen, en todo caso, nosotros más adelante podemos habilitar en el aula virtual para que ustedes ingresen y se formen los grupos entre ustedes, ¿sí? Que van ingresando. ¿Se acuerdan cómo hicimos en Ingeniería Social el año pasado? Que le habilitamos los grupos y bueno, el que le toca, digamos. Pero bueno, lo ideal es que sean entre ustedes que se conocen. ¿Están pudiendo ver el trabajo? Es muy sencillo, pero bueno, van a tener que refrescar un poco lo que les dio el ingeniero de industrias, primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Y la idea es que ustedes busquen ejemplos, ¿sí?, de empresas reales que hay emisiones y que le vayan ubicando dentro de qué tipo de industria sería. Le pedimos para cada una de ellas 2 empresas. Sí, la idea acá es un poco fijar el concepto de los distintos tipos de industria. No importa si son, ingeniero, no importa si son empresas pequeñas, así familiares que nosotros conozcamos. Como por ejemplo una de Campo Viera, de té o de hierba o de eso. No hay problema. No tiene nada que ver con el tamaño, sino con la actividad que realiza la empresa, ¿sí? Perfecto. Nosotros ahí le pedimos que nos digan dónde está, una ubicación aproximada, ¿no es cierto? De dónde está y a qué se dedica. El año pasado, por ejemplo, hubo algunos que nos ponían un link, si tenían, entonces uno puede entrar y mirar a ver la empresa, que muchas tienen ya páginas web, otras no, pero... entonces una pequeña explicación de qué es lo que hacen y nosotros ahí podemos ver si se comprendió o no los conceptos de industria. Yo en la hoja me olvidé ponerle un espacio específico para que ustedes pongan su nombre y apellido, pero bueno, pónganlo en algún lugar en la hoja que figure bien el nombre y apellido de cada uno. Entonces nosotros vamos a ir verificando bien quiénes están inscritos, quiénes no. Eso es algo que hoy no se le dijo. Recuerden que tienen que estar inscritos. Nosotros a fin de año, desde alumnado nos pasan un listado con los alumnos que están inscritos y esos alumnos que están inscritos nosotros les podemos pasar la nota.
porque aquellos que no están inscritos, por más que promocionen, no la van a tener promocionada la materia. Inscrito, recibir unas consultas. Inscrito obviamente significa inscribirse en el CIU guaraní, ¿sí? como cualquier asignatura. No acá, o sea, no en el aula virtual. Claro, sí, no en el aula virtual, inscrito en el autogestión sería. Después yo no sé si ustedes tuvieron, a mí muchos me decían que no veían el ingeniería e industria en el aula virtual. Yo lo que observé es que está clasificado ahora por ciclo básico. Así como están las carreras del ciclo, o sea, en el ciclo superior, las específicas por cada carrera, está separado, entonces costaba encontrar, no está a simple vista. Hay que seleccionar para el ciclo básico y a partir de ahí aparecen todas las que corresponden, independientemente de la carrera. Pero bueno, se ve que una particularidad nueva visto desde afuera la aula virtual. Como por ahí nosotros accedemos en forma directa con nuestra clave de acceso, no estamos prestando atención a eso. Entonces, estuve viendo justamente el lunes. Nosotros no detectamos eso, claro, sí. Ahí alguien pone buscar como I y aparece. Así que bueno, buen dato. Vayan sí, ese es el nombre. Vayan mirando el trabajo, si hay consultas pueden hacerlo por vía chat o abran su micrófono, no hay problema. Nosotros estamos acá para las consultas. El trabajo solamente un archivo Word de una página, ¿no? Porque por ahí suele pasar que se abre con otro programa y como que no carga bien el contenido digamos, que sería el archivo. No, es una página, sí. Obviamente, si ustedes necesitan más espacio, le dan Enter nomás y le va a ir agrandando los espacios para que puedan escribir. Pero las consignas sí están en una página, ¿no? Gracias. Sí, por ahora los que preguntan ahí sí están, los dejamos para la semana que viene, porque como es el primer día, para que ustedes vean a ver cómo es, cómo se suben, más allá que deberían tenerlo, pero bueno, para refrescar un poco. A partir de la clase que viene, sí, va a tener que ser entregada ese mismo día para acreditar la asistencia. Bueno, yo los abandono, Leandro y Néstor. Dale, Jorge, listo. Chao. Dale, Jorge. Ahora te hago una consulta en particular ahí, ¿sí? Dale. Fuera de la sala. Dale. Leandro, una cosa. Sí. Por ahí en el documento nosotros pusimos, quedó 24, que es día martes, pero para el aula está configurado el 23, me parece. O por ahí quedó... Si bien acá no lo dice puntualmente, el cierre quedó para el lunes a las 12 horas. Sí, pues yo había cambiado, pero bueno, se ve que a veces me equivoqué. Por ahí igual, no se modificó en el documento. Es un trabajo que deberían entregarlo ahora. Solo dejamos abierto hasta el 23. Hasta el lunes. En realidad, en el aula virtual está habilitado hasta el 23. ¿Qué es? Ajá, dice 23 de agosto, pero creo que dejé martes y es lunes, ¿no? Claro, es lunes. Bueno, un día más, un día menos. Fijemos no por la fecha para que no cometamos ese inconveniente. Bueno, recuerden entregar este trabajo porque Sí, recuerden entregar este trabajo porque ya corre como asistencia el día de hoy. Y a partir de la semana que viene, los trabajos se entregan en el horario de clase. Nuestro horario de clase normal es de 14 a 18. ¿Sí? Generalmente se da una clase introductoria, así como lo dio hoy el ingeniero, y después nos ponemos a trabajar. Hay una consulta de Baus y la descripción tiene que ser breve o profundizamos un poco. Tiene que ser lo suficiente para que nosotros podamos comprender a qué se dedica la empresa, qué actividad tiene. Para que quede claro que esa
que esa empresa corresponde o la actividad que desarrolla esa empresa corresponde a ese tipo de industria, a la clasificación de industria que estamos viendo. Disculpe, ingeniero, ya que usted mencionó el tema de la asistencia y de estar en el SIU a fin de cuatrimestre en la lista, yo vengo de la Facultad de Resistencia de la UNE y el pase y las equivalencias y están trabajando en eso, en académicas y en alumnado. Y bueno, quería avisarle porque para si puedo estar cursando la materia en la lista. Y bueno, y yo creo que ya va a estar definido el tema de las correlativas para fin de cuatrimestre. Yo creo que de acá 2 semanas ya debería estar listo. Bueno, sí, nosotros les consideramos nosotros ahora, para nuestro listado particular, digamos, de la cátedra, nosotros consideramos a todos los que nos van mandando trabajo, a todos los alumnos, no importa si no se inscribió en el SIU, porque sabemos que hay un plazo hasta que se ponen al día. Yo sé que en alumnado le dan un tiempo, entonces nosotros consideramos eso. El tema es que a fin de año sí estén figurando en el SIU, porque si no, no le podemos pasar la nota. Perfecto, ingeniero. Gracias por aclarar. Dale. Una consulta Sí. respecto al formato, digamos, ¿ustedes prefieren algún formato en especial o reutilizamos, digamos, el que ustedes nos mandan del trabajo, digamos? No, ese mismo Word, lo único que pongan por ahí en algún lugar que quede bien claro el nombre. Yo en el próximo trabajo voy a ya poner un lugar específico arriba para que esté bien el nombre y apellido. Así después nosotros podemos cargar todos los datos y eso. Muchas gracias. Le consulto. Sí. ¿Los grupos sí o sí deben ser de 3 o podría ser una excepción de 4? No hay problema, alguna excepción, porque ustedes van a estar trabajando entre ustedes. El tema es que ustedes pueden trabajar cómodos. Perfecto. Y el problema es cuando son grupos grandes que a veces se complica para estar comunicándose y eso. No hay drama, no somos tan rígidos, digamos. Lo ideal sería por ahí, sí, 3. Pero no hay drama. Bien. ¿Tenemos que salir o podemos entrar cuando tengamos consulta o nos quedamos todos acá? Como ustedes quieran. Por ahí, no sé si ustedes se acuerdan cómo nosotros hacíamos en Ingeniería de Sociedad, que me pasaban un link, si están reunidos ustedes en grupo o algo. Sí, lo único sí, yo voy a estar Bueno, le voy a escribir al grupo de WhatsApp cuando dejo de estar para consulta. Porque si por ahí pasa media hora, 1 hora y nadie me consulta, yo ya me retiro, ¿sí? Pero les aviso. Perfecto, ingeniero. Entonces me retiro para hacer el grupo. Sí, pueden tranquilamente. Claro, entonces vamos a salir, profe, y ahí trabajamos Sí, en el grupo. Sí, no hay problema. Igual aquellos que quieran hacer una consulta que no sea específico del trabajo, puede hacerlo, no hay problema acá. Perfecto, profe. Entonces, sí, como para resumir, lo que tendríamos que hacer sería escoger alguna empresa que conozcamos y, o sea, ver cuál es el sector y explicar brevemente lo que hace. Es al revés, fíjense que ustedes tienen las industrias que nosotros le ponemos, industria primaria, secundaria, terciaria. Entonces te dicen, bueno, a ver, dentro de la industria primaria, ¿qué empresa entraría dentro de esa? Ustedes tienen que buscar. Después pasan, por ejemplo, a la secundaria, bueno, a ver, ¿qué empresas que hay por ahí que yo conozco? O pueden buscar en la web alguna que no conozcan, es cuestión de investigar un poquito. ¿Y cuál se ajusta a las características de ese tipo de industria? Entonces la ponen ahí. Claro. Ahí alguien me preguntó por una industria, una academia de deporte, industria quintinaria, no hay. Por lo menos hasta ahora no la tenemos. Así que tiene que entrar entre algunas de las que hay. El que me consultó por un servicio de una academia de deporte. Está, perfecto, listo. Y tenés que analizar un poco
Yurinik, a ver en cuál queda mejor, si en la terciaria o cuaternaria. O sea, tenés que ver bien qué tipo, o sea, qué característica tiene la industria terciaria, qué característica tiene la industria cuaternaria, y ahí fíjate si la actividad que desarrolla esa empresa a cuál corresponde. Profe, una consulta. Sí. ¿Las empresas sí tienen que ser de emisiones o pueden ser de corrientes o alrededores? Nosotros estamos, bueno, si vamos a tomar de corriente, pero en realidad nosotros queríamos ver un poquito más lo que es emisiones, pero bueno, corriente, como estamos ahí pegados, puede andar. Ok. ¿Vos sos de corriente? Sí, soy de corriente, por eso. Bueno, metele una corriente, entonces no hay problema. Ingeniero, yo tengo una consulta. En el caso de que alguna empresa genere la materia prima y luego la trabaje para hacer un producto de consumo, entraría como industria primaria también. Fíjate cuál era la secundaria. Sí, ahí estaba viendo y bueno, dice que, pero justamente en las primarias dicen que usan recursos naturales para productos de consumo y las secundarias usan materia prima para productos elaborados. Claro, y por ejemplo, ¿quién extrae? ¿Qué es lo que hace la empresa? Por ejemplo, conozco una que, bueno, planta la hierba o el té, luego la cosecha, la elabora para consumo, la empaca y todo. Correcto. Entonces, la empresa que extrae la hierba, o sea, la que saca de la planta la hierba, esa es una primaria. Viste que hay empresas que sacan la hierba, la secan y después venden como hierba canchada. Claro. Entonces, la otra empresa que compra esa hierba canchada sería una secundaria, porque toma un producto y elabora algo que va al consumo. Sí, y en el caso de que una sola empresa haga todo ese trabajo. Entonces entran las dos. Porque Okay. cumple con las dos cosas. Tiene como distintos sectores dentro de la empresa, porque hace desde la extracción hasta la elaboración. Buenísimo. Dale. ¿Listo? Gracias, ingeniero. Ingeniero. Sí. En caso también, por ejemplo, de Forestal El Dorado, que después de producir la madera cerrada hace finger joint y todo eso, ¿entraría también en las dos categorías? Claro. Muchas gracias. Porque vos fíjate que en algunos, si ellos producen, ¿no es cierto?, están extrayendo desde que, digamos, tengan sus propios pinares. Ahora, si ellos compran a otro que corta el pino, entonces ya no. Y puede ser que haga las dos cosas. Bueno, entonces entran las dos. No, ellos tienen su propia plantación. Perfecto. Ingeniero, entonces nos podemos retirar nomás acá de la videollamada. Sí. En general vamos porque yo sé que a muchos les consume datos, entonces en general vamos a hacer así, de que se retiren y nosotros nos quedamos a la espera de consultas. Dejamos abierto esto y esperamos si alguien quiere entrar a hacer consulta o nos pasa el link si están reunidos en grupo en alguna sala y nosotros ingresamos a esa sala. ¿Sí? Muchas gracias.